amigos, de este lunes 3. Hoy estamos iniciando el mes de marzo y la velocidad con que va ya agostándose este año 2014 llama la atención. ¿Quién lo imaginaría? Estamos en el mes 3 ya, qué rápido. Entonces, bueno, nada, lo iniciamos ya, aunque lo iniciamos adelantado porque estamos por el día 3. Miren, lo que se celebró ayer en el malecón de la capital de Santo Domingo, por donde recorrieron 280 comparsas, es la expresión en apariencia de derroche, porque ese carnaval, esas comparsas, esas vestimentas, ese colorido, esa extraordinaria cantidad de recursos que se mostró ayer en el carnaval, parecería que es un derroche. No. Esa es la expresión del crecimiento, para que lo sepan. Esa es la expresión de que el ambiente económico y social en muchas poblaciones del interior ha cambiado para bien. Hay mayor disponibilidad de recursos. Se notaba en las ropas, en los instrumentales que trajeron aquí muchas de esas comparsas que vinieron del interior, que antes daban pena, muchas de ellas, porque el pueblo dominicano nunca ha dejado de celebrar su carnaval. Aquí no hay un municipio que no se movilice hasta su carnaval nacional. Y lo hace con lo que tiene, y no hace acopio de otra cosa. Y en esta ocasión, lo que se observaba en ese malecón ayer, y esta Corporación Estatal de Radio y Televisión fue la testigo principal porque fue la única que lo transmitió en vivo con su unidad móvil y demás recursos. Fue un carnaval rico con relación a otros en recursos materiales y también humanos, incluso porque hubo renovación. Muchos actores principales de los carnavales históricos del país o actores históricos de los carnavales del país fueron ayer relevados por hijos, nietos, que ya la cosa va por ahí. Y sin embargo, la cosa fue muy lucida, realmente lucida. Los medios de comunicación no pudieron más que reflejar esta situación de que le hablamos. Una lucida representación. Les insisto, eso es exactamente la expresión del pueblo dominicano, ese carnaval. Y si bien hubo alguna comparsa muy sugerente, como la del Ku Klux Klan, muy sugerente, nunca se ha podido impedir, por más que se le supervise a los carnavales, expresar el sentir. Cada carroza de esas tenía su motivación de su lugar de origen. Y eso está muy bien, eso es lo que le da autenticidad a un carnaval y a una sociedad democrática, ejemplarmente democrática, como la dominicana, donde no hay un preso político, donde no hay un preso político ni persecución política, donde precisamente la denuncia del Departamento de Estado de Estados Unidos, que fue una colección de viejas crónicas pegadas a un informe, por eso dijo la Cancillería que no valía ni el papel en que fue impresa la denuncia, que el valor de esa denuncia no tenía sí, el mismo valor que tenía el papel donde fue impresa. Óigame, una expresión dura, pero se la merecen las autoridades de los Estados Unidos por estar reportando de manera informal, sin suficiente información y solidez, asuntos tan severos para una sociedad como la nuestra, que está haciendo grandes, enormes esfuerzos
por superar fallas históricas, por un gobierno que ha actuado con un tacto ejemplar en el caso, por ejemplo, de la problemática haitiana. Algún día se sabrá que ese one-two que constituyen el presidente de la República y el señor ministro de la presidencia es uno de los one-two de mayor capacidad política que se ha generado por mucho tiempo aquí, por la manera extraordinariamente hábil con que han manejado esta situación, por la manera como han sabido defender el interés nacional sin herir y dando confianza a todas las partes involucradas. Y les voy a decir, les voy a adelantar algo. Si el proyecto de ley de naturalización responde a las expectativas que nos hemos hecho, los que entendemos que este asunto ha sido manejado con una pulcritud y con una delicadeza y con una sapiencia política extraordinaria, habría que erigirle un particular reconocimiento al presidente de la República y muy particularmente al ministro Montalvo, porque nos convencería a mí y a muchos más que lo estamos observando, a ese señor, de ser un superdotado en asuntos políticos. Porque hasta una de las acciones que ha emprendido el ministro Montalvo de atraerse a buena parte de la sociedad civil, ya sea como consultores, ya sea como colaboradores, ya sea como empleados en puestos técnicos del gobierno, hasta esa acción tiene un contenido político extraordinario. Porque la nación dominicana es eso, los gobiernos son eso, son comprensivos, son amplios. Ustedes se imaginan la presión que se está acumulando en una sociedad civil llena de frustraciones, que se le caen cada una de la campaña y los candidatos, que ya va entrando en la ancianidad, la mayoría de sus miembros están en los 70 y pasando, que cuando concluye este periodo van a tener 73, 74 años, 75. Entonces es la presión que se está acumulando ahí. Gente que aspiró a llegar al poder, a estar en los mismos puestos donde están los funcionarios públicos, es donde ellos quieren estar. Cuidado si ustedes creen que por servir a la población, que ustedes ven a esa sociedad civil muy activa y la oposición también. Cuidado si ustedes creen que por eso. Es para disfrutar de las mieles del poder, a sus anchas, sin mucha regulación, aunque no tengan proyecto de nación. A esa gente, sin embargo, muchas de ellas muy valiosas, que han hecho aportes al análisis económico, social, que han servido funciones públicas con mucha pulcritud y dedicación. Hay que darle participación, hay que dejarle salir la presión por algún lado, para que no estallen, para que no inventen, para que no aventuren. Así es la política. Entonces a mí me da la impresión, con toda honestidad lo digo hoy, es una reflexión que vengo haciendo hace meses, hace tiempo que estamos observando al ministro Montalvo en particular y al presidente de la República. Estos señores parecen ser superdotados por la manera como manejan la cosa. Muchas veces en contra de la voluntad de sus propios seguidores, de los propios miembros de su partido, pero en ocasiones la razón le está de su lado. Entonces, vamos a ver, porque parece ser que eso es lo que debe ser la sociedad dominicana para que pueda progresar, para que pueda echar para adelante, para que pueda confrontarse con un mundo globalizado, competitivo, severísimo, donde los Estados Unidos presionan junto con Canadá y Francia para que nosotros, oiga esto, asumamos el problema de una población haitiana ahí al lado, sin ningún futuro, sin un Estado claramente establecido, lleno de pobreza y de atraso y de enfermedades. Óigame, porque no lo quieren ellos allá en su frontera,
Y contra todo eso hay que ser un artista para usted moverse y operar efectivamente. Por eso cuando uno ve a la ONU sugerir que para los fines de extranjería y de la propia ley de naturalización que está en proceso, ha comprometido el Estado a elaborar, que todavía no conocemos, pero que está en proceso de entregarse al Congreso, se tome en cuenta la encuesta famosa aquella que patrocinó la Unión Europea y también Naciones Unidas, donde se establece que la población migrante establecida aquí, dicen ellos, es de 524,000 personas. Entonces dice ONU, sugiere que la encuesta sea tomada como base para ese proyecto de ley. Pero ¿quién le ha dicho a la ONU que ellos tienen participación en esto? Entonces, esta sí es verdad que es una decisión absolutamente soberana del Estado Dominicano. Absolutamente. Bienvenida sea su recomendación por un momentito, Es una opinión que para los fines nuestros no nos compromete en nada como nación y a las autoridades dominicanas. Es más, esa es una sugerencia tirada al vacío. Y demás, sobrante, para que ustedes vean, cuando una nación llega a tener los niveles de definición, de solidez, de compostura que tiene la nación dominicana y su gobierno, este tipo de sugerencias están fuera de toda regularidad. Eso no es regular, eso no es aceptable. Pero si quiere lanzar juicios al aire, que los tire, quien haya sido, porque a veces la ONU se divide en tantas divisiones. Son tantas las infinitas organizaciones que tiene ONU que toman su nombre. Eso pudo haber sido generado por cualquiera de sus miembros, sin ningún concierto. Pero bueno, dejemos que las bolas pasen, que pasen las bolas. Lo que sí es cierto es que la República Dominicana ha salido adelante con el establecimiento de su política migratoria, después de muchas décadas ausente de tal acción, y que lo está haciendo muy bien, que las autoridades internacionales, con los gobiernos amigos, que todos los países latinoamericanos, todos nos ven con respeto, con la autoridad para establecer nuestra propia política migratoria y que nos sentimos sumamente orgullosos, no solamente de un tribunal constitucional que emitió una sentencia histórica, sino también de un presidente que la supo defender con una hidalguía, que no dejó dudas. O sea, ¿qué más queremos en este plano? ¿Qué más podemos querer? Que no sea el último paso que resta, que es una ley de naturalización en la que sabemos han participado figuras del calibre de nuestro consultor jurídico, del Poder Ejecutivo, del calibre del ministro de la Presidencia. Hasta pueden encontrar uno de los hombres que mejor se administra. Y del propio presidente de la República. Adiós, pero es que estamos en buenas manos. Es que el pandero está en las manos adecuadas. Y no podemos esperar sorpresas desagradables. Y como dice alguien hoy en uno de los diarios, dice alguien no, dice el doctor Castillo, Vinicio Castillo Semán, como dice alguien, son muchas las tratativas que se van a originar en lo que llamamos el establishment de Haití, en su gobierno, en sus estructuras de poder, oligárquico y de todo tipo, los que dominan la sociedad, los que están en la superestructura, para tratar de confundir a las autoridades y al pueblo dominicano, o presionar, o chantajear, en procura de sus objetivos, que es ubicar aquí a una población migrante que le está enviando como le está enviando la población migrante de aquí. Usted puede estar seguro que cerca de $1,000 millones, porque eso es lo que nosotros tenemos 1 millón y pico de dominicanos en los Estados Unidos y
y una parte más en Europa, y de allá nos vienen 4.000 millones de dólares al año. ¿Cuánto creen ustedes que la población migrante aquí le está enviando a sus familiares en Haití? Si no le está enviando 1.000 millones de dólares, estamos entonces fallando, porque en la apreciación tiene que ser más, mucho más. Entonces eso es razones económicas y también de equilibrio y de estabilidad interna lo que los fuerza a ellos a procurar localizar aquí, y además políticas, porque a la medida en que nos invaden y se introducen en la sociedad, la van deformando y la van adaptando a sus intereses. Por eso, el famoso eslogan tomando nuestro territorio, que Paraison, el cónsul, ahora dice que no tiene nada que ver. Él forma parte de todo eso. Olvídense, hombre. Eso no fue lanzado por casualidad. Ajá. ¿Y por qué los que portan la famosa franela son los migrantes haitianos ilegales? Entonces somos locos. ¿Y por qué no son los dominicanos? Los que se han puesto la famosa franela, tomando a nuestro territorio. Si eso corresponde a una consigna religiosa de ganar terreno, porque tradúzcanle lo que quieren ahora, lo que quieren desorientar, que es una consigna religiosa, que lo que significa es que se está ganando terreno en el culto de la fe. Ajá. ¿Y por qué no son dominicanos los que hacen eso? Sino haitianos. Ay, hombre, eso es demasiado manifiesto. Es una de las tantas tratativas que se van a poner en marcha, en la que está involucrado el señor Paraison, que inicialmente dijo que esos grupos tenían derecho a hacer eso. Esa fue la primera declaración que dio. Que en todo caso, él decía, yo no sé si eso existe, pero en todo caso tienen derecho a hacerlo. Eso fue la primera declaración que él dio, el señor Paraison, que es el que está detrás de todo eso, junto con el cura de Bonó, el morenito del cura de Bonó, que fue desautorizado. Entonces, miren, aquí la cosa uno sabe por dónde, uno sabe cómo que se bate el cobre, por dónde que andan las cuestiones referidas a los asuntos de mayor interés nacional, hombre. ¿A quién van a confundir? Decíamos eso porque se anuncia y fue a parar a las páginas interiores del periódico Listín Diario que el fondo visita el país, el Fondo Monetario Internacional. Eso antes era noticia, cuando dependíamos del fondo para poder elaborar políticas monetarias y financieras de importancia, también fiscales, pero ya no tanto. El fondo, por cierto, viene como parte del artículo 4 del fondo, que obliga a que cada país miembro abra sus oficinas públicas y también la sociedad misma facilite por vía privada los informes que reclamen sus técnicos para pasar revista al comportamiento de la economía. Acuérdense que el fondo, en última instancia, lo que hace es certificar a los países asociados con la República Dominicana la calidad de nuestra economía, para devolverle tranquilidad a nuestros acreedores. Es para eso, a eso es que ayuda el fondo, no es a otra cosa. Y cuando sugiere acuerdos de facilidad ampliada, o stand-by, o de observación de la economía, de seguimiento, como el que está operando ahora mismo, que no comporta ningún compromiso crediticio para el fondo, aunque sí el de facilidad ampliada, muchísimos compromisos, o el stand-by, menos, pero sí compromiso. Que no comporta ningún compromiso, cuando lo hace, era para tranquilizar a sus socios mayoritarios, porque el Fondo Monetario opera igual que una empresa, que un banco. El que más pone, más tiene. Y el que más pone ahí en el fondo es el gobierno de los Estados Unidos y América. Por eso el Tesoro de los Estados Unidos, que es el que representa a su país ahí, en el Fondo Monetario Internacional,
es una pieza clave en todas las estructuras de mando. Bien, hoy, como les digo, iniciamos un mes, el tercero ya. Pronto estaremos a mitad de año y eso no sorprende porque fue a tan solo unos días cuando salimos del ambiente de celebración navideño y ya las cosas están en el plano que ustedes están observando. Buenos días, don Orión. Buenos días, don Mozart. Buenos días, don Héctor. Qué colorido el de ayer en ese malecón, Orión. Yo no estaba aquí, pero me dicen que fue bonito. Pero llegaron los reflejos hasta allá, Sí, hasta el interior. Sí, hasta Puerto Plata, donde estaba. Está de Puerto Plata. Puerto Plata, en franca recuperación. En franca recuperación. Sí. Puerto Plata está en franca recuperación. Ese es el diagnóstico suyo. Sí, lo que vi, sí. Bueno, quizá por ser un fin de semana largo, pero vi eso. Bueno, Pedro, saludos amigos, saludos, me toca, ¿verdad? Muchas gracias. Yo quiero llamar la atención sobre algo que me parece preocupante. Lo trae la primera página del periódico Hoy de la fecha. El magistrado Francisco Domínguez Brito, magistrado procurador general de la República, y el señor Feri Bautista. Yo no soy quien para estar dando clasecita de nada, sino me preocupa como ciudadano que el Ministerio Público, que le he dado, sí, pero le he dado seguimiento. Por ejemplo, días antes del informe de los Estados Unidos, se inicia una campaña contra el jefe de la policía. Y se va a una reunión de fiscales y autoridades del Ministerio Público y policía y gente, y se dice, mire, agarran un polvito y dicen que extraen de ahí unas huellas dactilares y tal cosa, y ya dicen que eso es prueba. ¿Te acuerdas? Y ahí hay un oficial al lado de la policía. Eso es una crítica al gobierno, porque si no hay instrumental, nada se puede hacer. Y lo que se ha dicho es que el Ministerio Público carece de instrumental carece de instrumental suficiente, a pesar de que tiene un instituto de investigaciones criminales para investigar. Pero entonces la policía, que es auxiliar, es como que nosotros tres somos tus auxiliares aquí, tú entonces nos desmeritas a nosotros. Bueno, pero ¿cuál es el sentido? Si tú puedes frente al gobierno, tú nos representas para eso, junto con el Ministerio de Interior y Policía. Porque hay que decirle a los ciudadanos, la policía es dos cosas a la vez. Desde el punto de vista administrativo, la policía pertenece al Ministerio de Interior, pero desde el punto de vista judicial, de carácter en la investigación criminal, pertenece al Ministerio Público, es auxiliar del Ministerio Público. El Ministerio Público es el jefe de la policía en cuanto a toda la investigación, es el que la dirige, es el que la encausa, es el que recopila junto con su auxiliar, con su ayudante, que es la policía. El jefe mayor de una investigación no es el jefe mayor, es digámosle que el que da los permisos, es el juez correspondiente. Un allanamiento hay que ir donde un juez, una medida cautelar hay que trabajar con un juez, todo un juez. Ese es la base fundamental del derecho en la República Dominicana, fundamentalmente el derecho penal, el derecho civil. Entonces, el magistrado procurador general de la República de repente tiene una poltrona que tira para acá, tira para allá. Entonces yo quisiera llamarle la atención, con todo el respeto obviamente, en lo siguiente. Lo primero es que en una investigación de carácter penal, de carácter criminal, como se le llamaría, cualquiera que sea, ¿cuál tú crees que es la primera obligación del Ministerio Público? Asómbrate. No es prevenir el delito, no es perseguir el delito, no es sancionar el delito. La primera obligación del Ministerio Público es preservar los derechos del perseguido, del justiciable o del procesado. O sea, yo te persigo a ti, yo sospecho que tú has incurrido en una infracción de carácter criminal. Lo primero que yo debo hacer es respetar tus derechos procesales, todo lo que se refiere a ti. Luego, en esa misma disposición, trato de recopilar las pruebas, las evidencias, etcétera, y la voy a presentar ante un juez que el propio Código Procesal Penal lo alejó de Dios. Le dijo al juez, nada que sea de su íntima convicción, que usted tenga la presunción, nada de eso. Usted va a valorar las pruebas que le presente el Ministerio Público, pruebas, le llaman pruebas de cargos, y las pruebas de descargo que le presente la defensa. Y si hay víctimas, las pruebas que presente las víctimas.
quien se constituye en parte civil. Eso es lo que le dice. Entonces el juez la ve, y aunque el juez tenga ahí frente, dice, ese tiene que ser un delincuentazo, mira la cara como tiene ese desgraciado. Aunque el juez diga eso. Todo marcado. Aunque el juez diga eso, sí, aunque el juez lo diga, no me presentaron pruebas suficientes, no está aquí, no, por insuficiencia de pruebas. Así de sencillo. Entonces, todo este juego se limita a una recopilación de pruebas y evidencias. Así de sencillo. Pero, y es donde está la conexión con la Constitución de la República, la preservación de los derechos del procesado. Entonces, usted no puede decirme a mí, un telegrama, preséntese mañana a las 9 de la mañana por ante este despacho para ser investigado sobre asuntos que interesan a la justicia. Y yo llego a las 9 de la mañana, me presento, me dejan media hora esperando, luego vienen 2 o 3 procuradores adjuntos, comienza un interrogatorio por lo que yo no sé, por lo que yo no he sido debidamente notificado, no me han establecido evidencia. Dígame una cosa, ¿qué usted hacía con tal cosa? ¿Cómo fue que usted hizo esta contrata de tal cosa? Dan las 8, las 9, las 10, las 11, las 12, las 1, las 2, las 3, 10, 12 horas, sin yo saber exactamente por qué. Lo único que yo puedo hacer es pedir que un abogado me asista, y si aceptan. Entonces, eso es violación a los derechos de los ciudadanos. No podemos elevar ninguna infracción al carácter de lesa humanidad, porque hasta eso lo establece el constituyente y lo establecen los convenios, de los cuales la República Dominicana es signatario. Las violaciones de lesa humanidad, o sea, que no tienen frontera, que se persiguen donde quiera, aún se cometen en un territorio, se persiguen en otro. Terrorismo, narcotráfico, trata de blancas. Asesinatos. Trata de blancos, no, Pedro. No. Oiga. Genocidio sí. Genocidio sí. Pero si tú tuviste una cosa, mataste a una gente, eso queda en el ámbito de la justicia nacional local. Y los acuerdos de extradición en el caso de que te requiera. Que hay extradición en el ambiente interno, o sea, en el territorio de la República, ¿tú lo sabías? No. Si tú tienes un problema en Bonao, sí, una muchachita, un hijo, una cosa, paternidad, hay lo que le llaman una comisión rogatoria. El fiscal de Bonao le pide al fiscal de la jurisdicción del Distrito Nacional, mándeme por ante este despacho al señor Pedro Cava por tales y tales violaciones y tales asuntos, y le manda copia del expediente. Te echan el guante, te meten en un carro de esos, va para Bonao. Y yo lo digo porque no podemos hacer, usted no puede estar haciendo sticker político. Sticker. Lo que se pega, o autorizándolo, o no oponiéndose. Y entonces al mismo tiempo usted está persiguiendo a su compañero. Puede que tengan las evidencias necesarias, ¿no? Eso no es lo que yo estoy discutiendo, Pedro. Yo lo que estoy llamando la atención es que la cosa tiene que hacerse por la ley, tiene que hacerse por la derecha, Pedro. Sobre todo si usted es el procurador, usted es el jefe del Ministerio Público, Pedro. A mí, como a nosotros 4, ni nos va ni nos viene que llamen o dejen de llamar a quien tengan que llamar. Nosotros no somos parte de la justicia penal, ni mucho menos. Ahora, sí estamos en obligación de llamar la atención cuando se violentan derechos, Pedro, cuando se violentan derechos. En este caso, la historia que se tienen, de la cual yo no tengo ninguna prueba ni evidencia, es que se sientan personas ahí de la sociedad y se les desconsidera, Pedro. Tengo que decirlo hoy así, porque hoy por ti, mañana por mí. Yo no sé, este país está lleno de delincuentes de arriba abajo, no vamos a discutir eso. Sí. Ahora, yo lo que quiero es que en cada caso se respeten todas las prerrogativas que marca el legislador y el constituyente respecto a ese tema. A mí no me gusta ver a una gente que, llámame a Juan de los Palotes, déjamelo ahí, voy a almorzar. Lo interrogué de 8 a 11. Déjamelo ahí en lo que lo maduramos. Me voy a almorzar y vengo a las 3. A las 3 viene el tipo y está un señor ahí reputado de decente en la sociedad. Yo no te digo que no, Pedro. Pero entonces, cuando tú supiste fulano, 11 horas estuvo en tal sitio. Un muchacho, no se sabe lo que quedó. Parece que llamaron de Palacio para que lo dejaran tranquilo. Oiga. Entonces tú sales a tu comunidad y tú vas a jugar golf. Si eres millonario, se fue. 12 horas lo tuvo el procurador. Un lío que tuvo ahí, no sé. Si no llama el presidente, para la victoria que iba. Esos son los rumores que uno tiene que evitar y hacer que haya un Estado de Derecho en el país. Un Estado de Derecho que si yo voy, Dios me libre, me llaman y me dicen, mire, se le va a usted a interrogar sobre tales y cuales acusaciones, de lo cual el Ministerio Público cree tener evidencia.
yo le diga a mi abogado, mira, me metí en un lío, ayúdame, ven conmigo. Y yo sepa que estoy enfrentando a la justicia, que no estoy enfrentando a intereses políticos, ni económicos, ni de ninguna naturaleza. Nosotros tenemos que ayudar a fortalecer el régimen de derecho y de justicia en la República Dominicana. Qué bueno. Me voy a quedar ahí porque ustedes no quieren que yo amiga hable más. Zoila le pidió a la policía que determine el paradero de un joven que certificaron 4 personas que fue apresado junto a ellos. Ah, mira, eso es Tiene importante. 2 meses y no aparece. Y está bien, deben darle una explicación. Déjame, escúchame, ¿Por qué? lo último es para que ustedes vean por qué yo conecto todo esto. Ustedes, si se leyeron el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se van a dar cuenta qué grosera es la intención de intervenir en los asuntos domésticos de un país. Muy grosera, sin ninguna evidencia, por lo menos en el informe ejecutivo que tuvimos a mano. Irresponsable, falto de contenido Que aquí real. hay machismo, que aquí se violenta el derecho de género, pero no se dice las autoridades están persiguiendo tal y cual crímenes, han dado demostración de que quieren disminuir el índice de criminalidad en tal o cual área, nada. Y además, groseramente nos tratan con el tema haitiano, el Departamento de Estado, que no es más que el reflejo de las grandes corporaciones no gubernamentales de los Estados Unidos, que desde hace muchos años están trabajando en la línea de degradar el gentilicio nacional a los fines espurios de pretender que aquí haya una inmigración anárquica y que se produzca lo que tú debes saber, que yo no lo voy a decir para que no me digan ultraderechistas, que cuando llegue el momento, pues bueno, pase lo que tenga que pasar. Buenos días de nuevo, don Héctor. Buenos días, don Pedro. Mira, ya Orión ha sido lo suficientemente claro. Yo solo quiero agregar que la Constitución Dominicana dice que se fundamenta esa Constitución en el respeto a la dignidad de la persona. Cuando usted está en funciones públicas o de ciudadano, independientemente de cuál sea su percepción sobre una persona o informaciones que usted tenga de una persona, lo primero es entender que que tienen que constituirse los elementos de pruebas y que sobre los elementos de pruebas se actúa con ellos comprobados, se actúa en consecuencia. Y que en esta materia, o sea, para respetar la dignidad de una persona, los prejuicios hay que dejarlo atrás. Esto es importante, no perderse en esto, porque la Constitución de la República Dominicana es clara. Se produjeron en el fin de semana varios acontecimientos que no pueden pasar por alto. Uno es lo que ha estado pasando en la oposición. En la oposición, en este caso, ya se le ha puesto nombre, lo que fue el PPH, ahora se denomina la gran mayoría del Partido Revolucionario Dominicano PRD. En la mediados de semana se recibieron varias informaciones de las actividades que tenían. Había una marcha caravana en la provincia María Trinidad Sánchez, que iba a recorrer todo el municipio de Nagua. Eso se consideraba normal. Sin embargo, son los cambios. El sábado se reportó desde los ámbitos de lo que se denomina la gran mayoría del PRD, se difundió una información dando cuenta de un encuentro que organizaron un grupo de exsecretarios de Agricultura encabezados por los principales líderes del sector del PRD, los tradicionales agrónomos PRDistas de figura de mucho prestigio en la sociedad dominicana, encabezada por Carlos Aquino González. Y ahí se daba cuenta de ese encuentro que reunió a 14 exministros, pero cuando usted ve la lista, se va a dar cuenta que parece que fue muy bien la selección, porque por ejemplo ahí no aparecía Frank Rodríguez. Frank Rodríguez es una figura histórica del sector, o sea, ha ocupado el Ministerio de Agricultura y se le considera uno de los técnicos de mayor prestigio en ese sector. Bueno, no estaba. Ni estaba Hubo varios que no. ni estaba Chío Jiménez en ese lugar. Bueno, el asunto es que de esa reunión salió, el presidente Danilo Medina le pudo explicar cuál es la política, por qué está apoyando a los productores,
porque quiere aumentar la producción en República Dominicana y que se estimule el consumo y que la gente tenga dinero para comprar, la gente que trabaja en el sector agropecuario y que viven en las comunidades donde están los proyectos agropecuarios. Y sobre esa base le explica la política de crédito que se está desarrollando, las visitas sorpresas, cómo le dan importancia a todo esto. Se dio la información, pero al día siguiente, sábado en la mañana, muy temprano, desde el área de comunicación de lo que es el PPH, que ahora se denomina la gran mayoría del PRD, se difundió una nota que da cuenta de que el expresidente Hipólito Mejía entendía que el país debe reconocer al presidente Danilo Medina por lo que está haciendo en el campo y que debe, que la República Dominicana debe agradecer esa participación del presidente y cómo está logrando resultados. Y decía que la mejor manera fue cómo trató el tema en el discurso del 27 de febrero. Es decir, que el presidente Danilo Medina me decía felicitaciones. Sin embargo, ayer, oigan esto, ayer se produjo la marcha que había sido anunciada y ahí el expresidente Hipólito Mejía y Luis Abinader retomaron la oposición, el de la banca de la oposición. Y anunció el expresidente Hipólito Mejía, ¿por qué comento esto? Oigan esto, el mismo que ha dicho el sábado, que difunde la información autorizada de que hay que felicitar al presidente Danilo Medina por lo que ha hecho y por la manera en que trató el tema del sector agropecuario en su discurso. Dice en Nagua ayer que ya llegó, o sea, un descubrimiento, esto es un descubrimiento, dice que ya llegó el momento de iniciar la oposición al gobierno de Danilo Medina. Dice, es una oposición que va contra el PLD y oiga, y le cambió también el nombre al presidente, le puso al presidente Danilito. Es una lucha que va contra el gobierno de Danilito y Leonelito. O sea, Hipólito Mejía le cambió ya el nombre. Lo que le estoy diciendo es que lo reconoce el viernes y que difunde un documento el sábado de reconocimiento al presidente Danilo Medina. Ayer en Nagua dice que llegó el momento de iniciar la oposición al gobierno del PLD, al gobierno de Danilito y al gobierno de Leonelito, porque ha descubierto que están en el mismo paquete. Aunque actúan de distinta manera, trabajan con el mismo fin, garantizar la permanencia del PLD en el poder. Y por esto dice Hipólito Mejía que llegó el momento de abrir esa oposición y que eso va a continuar. Y que viene ahora una serie de marchas que van a incluir toda la geografía nacional. Y ahí, el ex candidato vicepresidencial del PRD, Luis Abinader, habló más claro. Luis Abinader ahí dejó claro que el problema es ¿por qué la protesta? Porque las altas cortes tienen que cambiar. Y él entiende que las altas cortes no han obrado de la manera adecuada y que en consecuencia estas movilizaciones vienen para rechazar a las altas cortes. Digo esto para que ustedes tengan una idea de por qué líderes políticos en la oposición, que en lugar de avanzar en su proyecto, lo que hacen es retroceder. Porque en un momento que se está planteando, bueno, el presidente de la República acaba de asistir a la Asamblea Nacional, presenta el informe de gestión. En ese informe de gestión presenta lo que son los resultados del último año, del año anterior de su administración, presenta lo que son las expectativas y los proyectos de mayor importancia que tiene el gobierno en el presente, con visión de futuro, y que usted vea una oposición reducida a plantearse que es posible en República Dominicana desconocer instituciones. El Poder Ejecutivo no tiene espacio para intervenir en asuntos del sistema de justicia de la República Dominicana, como no tiene banca para tomar decisiones en una jurisdicción, un órgano como el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Superior Electoral, la Constitución de la República,
como al Tribunal Constitucional le establece cuáles son sus funciones específicas. Mientras estén viendo esto, pasándole por encima a las instituciones, no entender que República Dominicana tiene un ordenamiento constitucional, va a ser difícil que puedan entender la realidad dominicana. Y eso explica que usted diga, pero ¿cómo puede ser que en menos de 48 horas una organización, y en este caso uno de sus principales líderes de la oposición, cambie un discurso de la manera en que comentamos ahora? Ciertamente esto es lo que explica cuando usted ve las encuestas y usted dice, pero ¿cómo si la oposición está en las mejores condiciones para hacer una oposición creativa, tratar de ganar espacio en la sociedad, no avanza? Y que usted vea en la encuesta, cuando hacen la encuesta, que aparece el partido de gobierno que prácticamente dobla. Por cada voto del principal partido de oposición, el partido gobernante tiene 2. Entonces usted dice, y en algunas encuestas que se han hecho también, que se han levantado en algunos momentos, el partido de gobierno tiene más. Ciertamente que la explicación usted tiene que buscarla en comportamientos como ese que comentamos. Lo otro es, en el fin de semana se produjo la visita sorpresa del presidente Danilo Medina. En esta ocasión le tocó a La Laguneta. La Laguneta, esto está en el municipio de Mao, y a la comunidad también, otra comunidad que visitó el presidente fue la comunidad de Esperanza. En Esperanza le ofreció apoyo a productores de ladrillos y en La Laguneta a criadores de conejos. Ahí el presidente aprobó crédito por 8 millones de pesos. Esto le va a permitir a los productores de conejos aumentar la producción, porque incluso van a comprar nuevos ejemplares, o sea, para expandir su proyecto. La decisión del presidente se produjo después de escuchar a los productores de ladrillos, encabezado por el presidente de la Asociación de Productores de Ladrillos de Esperanza, Antonio Rodríguez, y en el caso de La Laguneta, el presidente de la Asociación de Criadores de Conejos, José Humberto Peña. Le dieron las informaciones y el crédito aprobado es de 8 millones. También el presidente Danilo Medina en su recorrido recorrió el proyecto guineero de la Cruz de Manzanillo. De acuerdo a una información que ha dado la Dirección General de Comunicación del Gobierno, la DICON, la impresión del presidente fue muy positiva porque vio un proyecto que se ha restaurado y que ha podido expandir la producción. Esto fue en el recorrido de ayer. Aquí en la capital concluyó el carnaval, que cada año se celebra. Como ustedes ven, incluso en los diarios se publicaron algunas de las fotografías de la distinta comparsa y cómo se organizó todo esto, lo que también le permitió al Ministerio de Cultura pues presentar lo que fue la culminación de su programa en el mes de la patria. Estas fueron actividades del fin de semana. Buenos días. Yo quiero resaltar unas declaraciones que dio esta semana el ministro de Hacienda, Simón Lizardo, quien vuelve a poner sobre la mesa de la discusión en el país el tema muy importante sobre la reforma fiscal. Simón Lizardo se queja, y se queja muy bien, porque esa es la realidad, de que el Estado no ha estado, a la redundancia, recaudando lo que debe recaudar para poder responder a las necesidades de la sociedad dominicana, de la población. Y entonces él dice que ha faltado eficiencia en las cobranzas. Él dice que no basta, que para eso no basta tan solo crear nuevos impuestos, sino que hay que mostrar mayores niveles de eficiencia
por parte de las autoridades encargadas de recaudar. Eso no es otra cosa que reclamar por parte de ese funcionario importante del gobierno la manera de ver cómo en el país se enfrenta la evasión fiscal, que es uno de los elementos que estamos todos llamados a combatir y a reclamar por parte de las autoridades un mejor trabajo en esa dirección. Pero yo pienso que el llamado que hace Simón, que incluso cita para edificar aún más su posición al respecto, que el presupuesto de este año apenas representa, las recaudaciones apenas representan el 18% del PIB, y que con una situación como esa, imagínense ustedes, si tenemos un Estado con verdadera capacidad de respuesta ante los reclamos de la población, de ninguna manera. Pero yo pienso que hay que ir un poquito más allá. Pienso que esa preocupación legítima del ministro de Hacienda debe ya colocarnos a nosotros en la ruta indefectible del pacto fiscal. Un pacto que fue propuesto por las actuales autoridades y que está siendo reclamado en procura de una verdadera reforma, no de parche como lo que hemos tenido hasta el momento, sino en procura de una verdadera reforma fiscal que dote al Estado Dominicano de suficientes recursos para poder ser un Estado eficiente como reclamamos todos, porque aquí se vive reclamando permanentemente eficiencia estatal, se vive reclamando permanentemente que el Estado sea facilitador en procura del proceso de desarrollo en el país. Pero sin embargo, cuando vamos a tocar el tema de las arcas del Estado, un Estado que si se compara con otros de la región en materia de presión fiscal se queda muy por debajo, entonces ahí todo el mundo se frenan esos impulsos. Entonces yo pienso que ya ha llegado el momento en que el empresario, los empresarios en el país, asuman otro tipo de actitud, de mucho más apertura, participación, y que dejemos también todos de ver en los impuestos como una carga insostenible, terrible, que no nos deja crecer. Cuando en los números, cuando usted revisa los requerimientos de todos nosotros, la población, al Estado Dominicano para que haga cosas, y entonces ve las recaudaciones, los niveles de recaudaciones, porque un Estado, ¿de qué se alimenta las arcas de un Estado? Es precisamente de las recaudaciones, de los impuestos. Y si tenemos una presión fiscal que la de nosotros anda en alrededor de un 14, un 13 punto y pico por ciento, 13.7. por debajo de la media Solo por de encima América de Latina, Honduras. que está... Solo por encima de Honduras, que tiene 7. No. Guatemala, que tiene Tiene 7.2. tiene 12.3, Entonces- nosotros 13.5. Entonces yo pienso que así no se puede. No podemos estarle reclamando a un Estado pobre que actúe como un Estado solvente, porque no lo es un Estado deficitario. Y entonces pelean cuando le tocan las puertas para que paguen y hacen muchísimos líos, como lo que ha procurado hacer la Federación Dominicana de Comerciantes. Y por otro lado tampoco se le ve en una actitud, el empresariado estoy hablando, en una actitud de colaboración plena, franca, de que bueno, vamos a buscar la ruta, vamos a llegar a la mesa de la negociación para ver cuáles son las vías más expeditas que nos permitan a nosotros avanzar para dotar al Estado de los recursos que necesita, para manejarlo con pulcritud, para devolvérselo a la población en bienes y servicios de calidad. Bueno, pero para manejar recursos. Entonces yo pienso que ya es tiempo de que nos aboquemos a ese pacto fiscal, a esa reforma fiscal. Vamos a discutirla. Hay que sentarse ya a discutir esas vías, porque no podemos esperar mucho más, porque es que el Estado languidece, presionado, terriblemente presionado por la población que legítimamente está pidiendo mejoras.
en los servicios. Pero entonces debemos ser mínimamente equilibrados también. Por eso me reconforta que desde el propio gobierno, a ese nivel, el ministro de Hacienda, Simón Lizardo, esté llamando la atención sobre ese gravísimo problema que tenemos y la necesidad que tiene el país de echar hacia adelante en materia de presión fiscal y en materia de buscar los recursos que necesita el Estado para responder a los requerimientos de la sociedad. En ese mismo sentido, me preocupa la forma, cómo se ha ido llevando el tema de la reforma del Código Laboral. Iniciamos muy bien, porque se inició con una discusión entre empleadores, el gobierno y los trabajadores, todos conscientes de que el actual Código Laboral de la República Dominicana, un buen código, recuerden ustedes que pasamos del denominado Código de Trujillo, que era una barbaridad, que nos mantenía aletargados, atrasados y con un sector laboral empequeñecido y atropellado, pasamos a un código laboral mucho más digno, mucho más avanzado, en respuesta a una sociedad que avanzaba y avanza ese código, pero también tiene dificultades, tiene limitaciones el actual código laboral y entonces amerita ser actualizado para que pueda responder a la sociedad de hoy. Por ejemplo, es un código que tiene elementos que lastiman a las empresas, que propicia asalto a las empresas, quiebra de empresas. Eso lo contiene el código y de eso están conscientes los propios trabajadores. Entonces, eso hay que tratar de ver cómo se enfrenta. ¿Cómo? Bueno, revisándolo, actualizándolo. Sin embargo, el sector empleador aprovecha la ocasión y entonces comienza a buscarle la quinta pata al gato y a buscar lo que no se le ha perdido. Comienza con una propuesta descabellada completamente, que buscan retrotraernos, llevarnos al Código Trujillo, eliminar conquistas que tienen, sí, que eso ya no puede, eso no puede bajo ninguna circunstancia aceptarse, y ellos lo saben, pero entonces lo proponen. Y sin proponérselo ellos, quizás sin proponérselo, ¿qué es lo que hacen? Retrasar la necesidad de una actualización del código. ¿Ustedes saben por qué? Porque los empresarios tienen que entender lo siguiente: no tienen las condiciones para llevar al Congreso Nacional propuestas que lastimen las conquistas logradas por los trabajadores, porque ya el Congreso habló. Ustedes preguntan ahí, y la bancada de los principales partidos ha hablado. Todos los partidos han advertido que no van a aprobar ningún tipo de propuesta que elimine esas conquistas. Pero el propio gobierno, a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia, ha reiterado que esta administración no va a permitir tampoco que se eliminen o que se pongan en riesgo esas conquistas laborales. Pero más que eso, algunas asociaciones empresariales de los propios empresarios dicen que eso es una locura. Herrera, por ejemplo, dice que por ahí no es el asunto. Pero además, la Organización Internacional del Trabajo, su representación en la región, ha advertido sobre la consecuencia de una aventura como esa que pretende el sector empleador de la República Dominicana. Entonces yo digo, en esas circunstancias, lo que vale la pena es que el sector empleador retome, saque ese tipo de sugerencia descabellada, reitero, y apueste a propuestas viables, que sean viables en el marco de unas discusiones y de un diálogo
en procura de actualizar el código, de manera quitar del medio asuntos que lastiman a la empresa, a los empresarios ciertamente, pero preservándole los derechos a los trabajadores dominicanos. Entonces, yo pienso que por ahí debe ir la discusión sobre la reforma al código. Porque otra cosa, es bueno preguntarle a esos empresarios, ¿desde cuándo, si ellos recuerdan el último movimiento al interior de sus empresas, de problemas graves, de confrontación con sus trabajadores? Hace tiempo que aquí no tenemos problemas de ese tipo. Se percibe una paz laboral en las empresas dominicanas y extranjeras, en las empresas que operan en el país. ¿Por qué? Eso es fruto precisamente de esa conquista que están contempladas en la actual legislación laboral del país. Entonces, ¿por qué atropellar ese clima de armonía al interior de sus propias empresas? Pero además, si siguen fuñendo con eso, van a llevar la intranquilidad al país porque van a llevar la discusión de la mesa del diálogo a la calle con protesta y eso hay que evitarlo. Entonces vamos a recapacitar y que los empresarios saquen de ahí, de esa mesa del diálogo, esa propuesta descabellada que ha venido de muchachos, algunos de ellos muy jóvenes, impetuosos, a veces irracionales, de esos que pasaron a dirigir algunas de las asociaciones empresariales del país y que piensan que están en un nicho donde solo ellos respiran y donde solo ellos avanzan. No le ha dado tiempo para ser Y sensible. no le ha dado, no para ser sensible. No le ha dado tiempo. Entonces yo quisiera llamar la atención al empresariado para que tomemos la ruta de la necesaria reforma del código laboral, de su actualización, pero en términos racionales, mostrando los cabales que necesita una discusión de este tipo. Así que vamos a ponerlo en esa ruta y verán ustedes cómo vamos a continuar avanzando en armonía entre trabajadores, empleadores y el Estado Dominicano. Así es. Hace 2 semanas o 3 estuvo por aquí la experta Graciela Godoy, directiva del IDIAF, investigadora también muy específica sobre lo que son los alimentos básicos. Y nos advirtió que se estaba reduciendo el consumo de habichuelas y a ella le preocupaba. Bueno, Claro. El problema es que las estadísticas recientes que le han entregado dice que es en un 60%, Río. Por ¿Y eso hay por más qué no anemia. quieren comer Entonces, habichuelas? Por eso hay más anemia. Entonces por eso hay más anemia. Entonces lo peor, dice ella, es que es aquí, en los centros urbanos, donde se concentra ya el 70% de la población. Hay que comerse mínimo 2 tazas de diaria de habichuelas. No tantas, pero puede 2 ser tacitas, una. 2 Un tacitas. poquito de Puede ser habichuela. una. Invade el arroz con habichuela. Invádelo. No Así sacarla de la dieta. que se hace en el campo, ¿tú sabías? Sí. En Claro. el No campo sacarla se del sirve- consumo. La comida del mediodía se sirve En vez de el campo, salsearlo con esa grasa terrible. o en un Colóquele plato hondo. habichuela. Lo primero que se sirve es un plato hondo. Entonces oigan lo Sí. que hacen en el campo. Ellos ponen el plato a mitad de camino de habichuela y por encima le tiran el arroz. Esa es la costumbre del campo dominicano, por lo menos del Cibao. Y como si tú fueras un trabajador de la construcción, lo va obligando, una mezcla. Sí. Una mezcla. Señores, miren, los lunes, como ustedes saben, lo dedicamos al análisis de la histórica sentencia. Mañana, escúchame, 168 a propósito de eso, mañana acuérdenos, Edwin Paraison Sí. escribió un artículo hoy, ¿tú lo viste? Mañana. Sí. Mañana Se está pasando, se muchachos. está pasando. Pero sí. ahora que tú... No, pasó. Está bien, ya él pasó hace rato. Miren, entonces los lunes nosotros le dedicamos al análisis hace ya más de 3 meses. Estuvo con nosotros hace un tiempo, nuestro invitado de hoy, el doctor Juan Manuel Rosario. Él es experto en derecho migratorio. Participó en la redacción de la ley de migración vigente, participó en la redacción del plan de regularización y tiene algo que ver, que contarnos con respecto al proyecto de ley de naturalización. Con este abogado veteranísimo que nos ha representado en más de una de estas situaciones referidas al problema dominico-haitiano en el plano internacional, contaremos hoy en la mañana, de manera que es un plato fuerte el que nos espera. Así es que dentro de un momento en la sala de entrevista.
nosotros nos hemos planteado. Si el proyecto